Y estamos con la mesa totalmente cooptada por los libros y los amigos. Tenemos una visita doble. Y libros que se me están cayendo, ya ahora de a poquito lo voy armando. Por un lado tenemos a un reciente ganador del concurso, el premio de novela Eve Ward. Eve Ward, de ella hablamos la semana pasada, algo comentamos para quien no la conozca. Fue una escritora nacida en Moreno, nuestra provincia de Buenos Aires, cronista, novelista, cuentista, gran escritora, gran persona además. Hay un premio en su honor, en su nombre, y lo ganó nuestro invitado del día, que es Manuel Crespo, que nació en Ciudad de Buenos Aires, pero se crió en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, la tierra de Haroldo Conti, o uno de los lugares de Haroldo Conti, donde residió hasta hace unos meses. Se mudó hace poquito, aparentemente. Su novela Los hijos únicos ganó el concurso nacional en 2010. El concurso nacional Laura Palmer no ha muerto. Fue premiado también en el Fondo Nacional de las Artes. Publicó en La Parte Maldita. Tengo acá su nuevo libro que se llama Un vidrio. Y es el ganador de este concurso, Manuel Crespo. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Encantado, gracias por la invitación. ¿Cómo es esto de que naciste en la ciudad de Buenos Aires? No, naciste, sí, en Cava, te fuiste a Chacabuco, pero ahora volviste a Buenos Aires, ¿cómo es? Es una especie de camino de ida y vuelta constante. Sí, nací simplemente por un avatar que mi vieja vino a parir aquí. Y después crecí yo con mis hermanos en Chacabuco hasta el momento de venir a estudiar. Y después, pandemia mediante, ganas de estar un poquito más desconectado, me volví para allá. Y ahora me volví para acá porque quiero estar conectado otra vez. Vuelve la idea de la conexión. Y tiene que ver esto de la conexión con haber ganado el premio y capaz de decir, bueno, quiero emprender una carrera literaria con todo lo que significa. Se sabe, lamentablemente, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Tiene que ver con eso? Sí, a ver, no, en particular, no sé qué es una carrera literaria, para serte franco. Bien, buen punto. No sé qué conformación tiene. Se dio por coincidencia. Este año volvimos por otros motivos, entre los cuales está, sí, por supuesto, participar de un montón de cosas que por ahí se dan en la ciudad, pero no, en definitiva eso puede ocurrir en cualquier otro lado. De hecho, esta novela, la del premio, la escribí enteramente en la ciudad, en la ciudad de Chacabuco, ¿no? Así que tenía bastante tiempo en ese momento y pude disponer de él para poder escribir. Así que no, en cualquier lado. Que ya nos contarás cómo es escribir en Chacabuco, esta ciudad que tiene sus grandes referentes también, y quizás qué diferencia hay entre escribir en Chacabuco a escribir en Buenos Aires, en Capital, si encontrás diferencias. Hablaremos ahora en un ratito mientras presentamos a nuestro segundo invitado, que es docente, ensayista, sociólogo, formó parte del grupo editor de la revista mítica, revista también El Ojo Mocho, fue discípulo de más mitos quieren, Horacio González, David Viñas, le puedo tirar también. Su primer libro fue Sábato o la moral de los argentinos, que lo escribió con María Pía López. Bueno, todos acá tenemos todos nombrazos. Bueno, tuvo varios libros, Los ríos profundos, ¿qué más? A ver, Hijos del pueblo, intelectuales peronistas de la Internacional de la Marcha. Bueno, pensador, escritor, ensayista, y además es el director provincial de Ediciones Bonaerenses, que fue la que organizó o la que participa de este concurso de Ward, porque la novela premiada de Manuel va a ser publicada por Ediciones Bonaerenses. Buenas noches, Guillermo Cohen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enzo? Bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Lees toda esta retrospectiva de todo lo que hiciste y qué decís? ¿Lo logré? ¿Llegué? No, es una exageración, diría. Tachá varias de esas cosas. O sea, ¿no fuiste discípulo de David Viñas y Horacio González? Trabajé con ellos, tuve un vínculo amistoso con ambos. Sí, pero discípulo, qué sé yo, es como un poco pesado, como figura, pero bueno, así lo ponen, ahí quedó. Bueno, ya que está, lo dejamos. Lo dejamos. Y también me imagino que debe ser pesado ser el director general de Ediciones Bonaerenses, porque ya la provincia de Buenos Aires es inabarcable, es heterogénea, condensa un montón de mundos distintos. Y vos tenés el desafío de todo eso, llevarlo, por ejemplo, a un libro como el que tengo acá frente a mis manos, por ejemplo, en La Planicie, Literatura de la Llanura, o este otro que tiene poesía bonaerense, ¿no? Ya esa heterogeneidad, a veces hay que llevarla a una elección de, bueno, qué cuentos elijo, qué novelas, qué poemas, cómo construyo un catálogo alrededor de esa heterogeneidad. Sí. Es un desafío. Es un desafío más que interesante, pero al mismo tiempo con muchas tensiones, con qué dejar, qué contestar cuando alguien te pregunta cómo puedo publicar.
Claro. cómo pensar un catálogo. A veces el carácter de lo público se imagina un espacio que todo puede entrar y no. Un catálogo tiene también límites para poder ser un catálogo, si no Claro. es un acumule, ¿no?, de cosas. Es bueno ese punto, pero muchas veces es eso tal cual, ¿no? Bueno, si yo también publico, ¿por qué está él y no estoy yo, no? Sí, Y es una pregunta difícil. Creo que es una pregunta que nos toca a los dos. A vos quizás desde tu lugar, Guillermo, más de editor, y a vos, Manuel, de tu lugar de autor, ¿no? ¿Cuántas veces uno se pone en eso de, bueno, ¿por qué él sí y yo no? ¿No? ¿Por qué ese libro? ¿Por qué ganó eso? Es una porquería y el mío que era bueno. Y capaz que tenés razón, pero sin embargo hay una respuesta, ¿no? Me interesa la mirada del escritor y la mirada del editor sobre ese por qué él sí y yo no. Es. Sí, bueno, está en el medio todo un nivel de subjetividad que hace que la cosa se enrarezca todavía más, ¿no? Es difícil, porque uno a veces tiene el diablo adentro y piensa en términos de cuáles son los merecimientos de uno y de los demás y qué sé yo. En definitiva, a veces simplemente es una cuestión de azar, de suerte, de que de repente un libro acompaña un tiempo. También hay que entender que el libro tiene una vida propia por fuera de aquello que hace el autor y en definitiva, si ese libro tiene una vida larga, también es porque se dio, qué sé yo. Uh-huh. Hay que tratar de, en la medida de lo posible, sí, correrse un poco de ese lugar si se puede. A veces es difícil. Como un hijo, ¿no? Uno lo tiene y listo, ya está, pertenece a la vida uno a uno, pero bueno, cuesta. Ya está. Claro, sí, exactamente. Hará su camino y después tendrá los réditos que pueda tener, digamos. Claro. Pero en definitiva, sí, es como una vida aparte, ¿no? ¿Y el editor cuál es ese criterio, no? Porque uno así, porque muchas veces, hace poco hablaba de hecho con el editor que nombrábamos antes de decirlo, no, con otro era, pero de la misma generación. Y me decía, me llega mucho material muy bueno todo el tiempo. El tema es que no puedo publicar a todos. ¿Cuál elijo? Y a veces simplemente es, bueno, apuesto, ¿no? Apuesto este número. Ujú. ¿No? ¿Cuál es ese criterio por qué uno sí y otro no? Bueno, al ser una editorial pública tenés otra responsabilidad también, porque esa subjetividad sobre qué publicar y qué no tiene que tener un fundamento también de un carácter más democrático. Uh-huh. Y menos arbitrario en todo caso. El pensar un concurso de novelas nos permitió sumar un género que la editorial no tenía y cómo resolver cuando hay infinidad de novelistas que podrían publicar. Bueno, el recurso de un concurso literario, tener un jurado, nombres que tienen un oficio, un trabajo y que pueden dictaminar también a veces arbitrariamente y a veces también azarosamente, porque le llegan cosas que lee un prejurado, no todo queda, de lo que queda se consensúa, se hace un dictamen unánime o se llega a un acuerdo, pero hay algo que lo avala, que no es solo la decisión de un editor. Creo que en ese caso, una editorial independiente, los diálogos son otros. Claro. Creo que la editorial ha cumplido hace un poco tiempo 5 años y hacíamos cuentas de qué hemos hecho. Bueno, contábamos que hay 369 autores que publicaron en este tiempo. ¿En 5 años? En 5 años. Entonces, en esos autores, bueno, el mapa se extiende, los nombres, los territorios, las estéticas, Uh-huh. los géneros, y seguramente se podría siempre pensar que algo más se puede incluir, que algo más se puede sumar, pero bueno, la idea es cómo poder dar desde un carácter público, un carácter democrático y más igualitario también en el carácter de la edición, ¿no? Claro. Me imagino que un criterio será, bueno, que estén representadas cada una de las áreas de la provincia, suponiendo que no tengan muy claro cuáles son las áreas. Pues antes decíamos, bueno, está el conurbano por un lado, después está la provincia, por el campo por otro, pero no es solo esa única división, me imagino que hay, ¿no? No, desde la editorial lo pensamos más por género, si querés. Uh-huh. Hay poesía con un peso fuerte, en 47 títulos hay varios que tienen que ver con la poesía, cuentos, novelas, arte, ensayos, algunos de carácter histórico, infantiles. Bueno, después en lo que hace a lo territorial, puede que de un determinado lugar haya más de un autor y de otros no tanto. Claro. Es lo que te sucede cuando
llamás a una convocatoria a un premio. Participaron 330 y pico de autores y no todos los municipios, y no de todos los municipios de la provincia. De algunos han participado más y muchos, y de otros nada. Sí. Y uno de esos 330 y pico Está era Manuel Crespo. Ahí va. Que Manuel, antes dijo él, el criterio puede ser por género. La novela que ganó, ¿qué género es? Contanos un poco, porque esa novela todavía no está publicada, así que esta vez está bueno, porque siempre cuando hablas de una novela tenés que haber leído antes, si no la lees te sentís mal. Esta vez tengo la excusa perfecta, no la leí. Esta vez te puedo hacer una sinopsis breve. Sí, es una novela del género fantástico, plenamente, que además la escribí yo no había escrito de esa manera desembosada fantástico hasta ahora, y la escribí con ese desafío de que de alguna manera jugara con las reglas del género, pero se reconociera dentro de él. Siempre hasta el momento que había escrito un cuento novela o que había aparecido el fantástico como elemento, siempre era algo que dependía un poco de la perspectiva del personaje, digamos, ¿no? Contanos igual rapidito, así para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la literatura fantástica? ¿Qué es la literatura fantástica? Hay gente que puede pensar qué son cuando hay dragones, por ejemplo, o más en la onda Cortázar, no sé, tipo de, vomite un conejito. Claro, bueno, eso sería una especie como de intersección con el realismo, en definitiva. Lo que hacía Cortázar era incluir el fantástico dentro del realismo. Sería, lo voy a decir de una manera medio bruta, pero sería todo lo que no es eminentemente realista. Claro. Todo aquello que puede incluir elementos que no encontramos en la vida muy, entre comillas, real. Entre ellos la propia realidad de la vida real. La realidad efectiva, lo que no es realidad efectiva. Sí, u objetiva, o que podemos consensuar entre todos qué es lo que vemos y lo que vivimos, ¿no? Pero sí, es una novela fantástica. ¿Y dónde sucede qué? Sí, como sin contarnos demasiado. La novela empieza con un suicida, con un intento de suicidio, un hombre que se lanza al vacío desde un edificio muy alto, y en vez de impactar contra el suelo, queda detenido en el aire. Y toda la novela de alguna manera trata de dar una explicación a ese hecho fantástico que se toma por los habitantes de la ciudad y del resto del mundo como un hecho fantástico. Y la novela es básicamente como el mundo empieza a convivir con ese hecho fantástico durante meses, años, siglos, inclusive pues la novela se va delirando cada vez más, y cómo personajes más pequeñitos van participando de la vida de esta especie de hombre volador de una u otra manera, cómo se relacionan con él. Esa es la típica pregunta, ¿viste? Cuando vas a la escuela a hablar de tu libro, sexto grado, te dicen, ¿en qué te inspiraste para escribir esa historia? Te puedo decir, mira, que en realidad en qué no me inspiré. En la novela esta Un vidrio que salió ahora, sí. Por ninguna orilla, es una novela de referente autobiográfica. Es algo que me pasó a mí, que traté después transformar en novela, no para generar no como novela del yo, digamos, ¿no? Sino como una novela plena, pero a partir de algo que me había pasado en un accidente que tuve hace un tiempo. Eso sí es realismo. Eso sería realismo, porque sí, definitivamente me ocurrió. Hay alguna cosita que de repente juega con el fantástico, pero esta vez digamos, fue tratar de escribir justamente lo contrario, salirme de mí, o de este referente autobiográfico, y escribir algo que no tuviera ninguna ligación. Además, una novela escrita en tercera, una tercera muy omnisciente, que es como mira muy desde arriba, mira la ciudad como si fuera un hormiguero. Y fue básicamente eso, tratar de hacer algo muy distinto a lo anterior. Un desafío intelectual mucho más grande, me imagino, ¿no? Que requiere más imaginación, por lo menos. Mi experiencia con esta novela, que es la de corte autobiográfico, fue bastante dura, porque tenía que lidiar con un montón de cosas que me habían ocurrido y que también tenía un factor emocional muy grande. Esta otra novela, la fantástica, por decirlo así, fue feliz. Escribirla fue divertidísimo. Estuve un año pasando la bomba, inventando y jugando como un chico con estos personajes y con esta situación medio delirante. Así que fue al revés, fue más fácil en algún punto, fue más... tuvo algo medio catártico, en el sentido de poder escribir para adelante y sin preguntarme mucho. Más liberadora. Sí, definitivamente. Sí, estuvo buenísimo. Fue un año en el pueblo, justamente volviendo al anterior, escribiendo en el pueblo, pasando la bomba, escribiendo.
Escribiendo, que es el mejor momento, ¿no? Sí. Lo mejor que uno puede hacer. Ujú. Y ahí en Ediciones Bonaerenses, o los jurados, ¿qué dijeron? ¿Por qué encontraron que esta novela merecía el premio? No lo traje. Lo trajiste. No lo traje, pero nada, habían leído un recorte de esas ¿Quiénes eran los jurados? ¿Recordaron los jurados? Carla Maliandi, Sí. Leo Oyola Claro. y Osvaldo Baigorria. Claro, con Carla hablamos la semana pasada. Y ahí, Ah. ahí queda tranquilo que ella ya nos contó por qué la eligieron. Ah. Así que esa responsabilidad te la saco. Pero, ¿y cuál fue la idea de por qué esos jurados? El criterio fue que fueran bonaerenses, que tuvieran No una necesariamente. mirada de los géneros. No, la idea es que son autores que no tienen necesariamente una coincidencia en sus estilos. Ujú. Y esa heterogeneidad también nos parecía bueno porque es como habilitante a que escriba gente Claro. que no se identifica solamente, cuando uno piensa un jurado, trata también de pensar que pueden tener un diálogo, que pueden llegar a un acuerdo, pero que a su vez no estén pensando en un mismo tipo de Claro. narrativa. No les va a gustar lo mismo siempre, claro. Y si no, se hace como muy recortada la cosa. Claro. Pero bueno, ellos recibieron 12 novelas, fueron leídas por un prejurado de 25 personas, Ujú. y con esas 12 novelas hicieron una lectura donde quedaron 2 menciones. ¿Te acordás las menciones cuáles son? Sí. El premiado es publicado por Ediciones Bonaerense. Sí. ¿Y las menciones también o no? No, las menciones no necesariamente. Ok. En principio diría que no. Después tenemos que ver porque hay un plan editorial y Ok. trabajamos con tiempos, presupuestos. Pero de todas maneras, ya con una mención de este tipo vas a cualquier editorial y mínimamente te responden el mail. Y sí, Contrariamente a lo que suele suceder. sí, hay que decir además que, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, hay también una restricción en la cantidad de concursos literarios que hay hoy día. Tiene que ver con un clima de época en parte y tiene que ver no con un clima, sino con una materialidad de la cuestión. Tal cual, sí. El Estado Nacional ha quitado concursos y posibilidades, el Estado provincial lo mantiene y hay concursos municipales, pero también de corte privado, ¿no? O de editoriales independientes, pero cada vez son menos las posibilidades de concursar por parte de quienes quieren acercar su material. Habló con los muertos, es la primera mención de Enrique Antonio Rivas, es un escritor de Temperley, tiene algunos libros publicados, y Lautaro Ortiz fue la segunda mención con El tatuaje de la pólvora. Lindo título. ¿Y la ganadora, cómo se llama? ¿La obra ganadora? Lo digo yo. Sí. En el cielo un hombre. En el cielo. No. ¿Ese fue el título desde el principio o lo cambiaste en algún momento? Me parece que fue el título desde el principio. Quedó- me parece quedó que sí. siempre. Sí. Quedó Me parece que sí. siempre. Y cuando decidieron hacerle el concurso de Bewar, ¿fue hace cuánto tiempo? ¿Y cómo surgió la idea, la necesidad de un concurso? ¿Por qué es el nombre de Eve y no otro nombre? Porque hay un montón de escritoras Hay un montón. bonaerenses, ¿no? Pero eligieron a Eve. A Eve. Que significa también, me parece, toda una ética y un posicionamiento en cuanto a lo que era la literatura. Eve, ni más ni menos que la autora de esa frase, no se nace escritor, se nace bebé. ¿No? Ya eso te marca un poco la cancha de qué estamos hablando. Sí. El premio se hizo por primera vez en el año 2023. O sea que este año fue la tercera convocatoria. Un poco por esto que mencionaba antes, que no teníamos novelas y nos parecía que un sello público tenía que dar esa posibilidad también a escritores a que pudieran publicar en una editorial de estas características. O por lo menos tener la chance. Después, si se presentaban o no, también es una Claro. incerteza de que no sabes cuándo se arma. Las 3 convocatorias fueron numéricamente buenas y fueron increyendo. Este año fue el que más cantidad de novelas se presentaron. ¿Por qué el nombre de Eve? Porque un poco por las cualidades que vos mencionaste, ¿no? Una autora bonaerense, pero con muchas particularidades. Su crónica es exquisita, sus novelas en estos últimos años y en los últimos años de vida de Eve Sí. fueron muy valoradas, pero no siempre fue así. Ella empezó publicando y pagando sus ediciones. Tal cual. Y Era un secreto de la literatura argentina. Totalmente. Era como una escritora para escritores, que no salía un poco de ahí, hasta las crónicas donde se empieza a ser más famosa. Sí, sí. Bueno,
en algún momento, recién con Manuel hablábamos antes del programa de Conti, hay alguna frase de Conti hablando de Eve, pero siendo una autora novel, pequeña, muy joven, y esto de que fuera alguien que tuviera que pagar sus ediciones, como lo hacen muchos de los escritores, y poner ese nombre en un concurso que abriera otras posibilidades, nos parecía que conciliaba en ese nombre una cantidad de cosas. Bueno, pues entonces le vas a dedicar este tema que viene a Eve Ward, a la memoria de Eve Ward, gran persona además, fue amiga, y después me vas a contar, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Korn, que es el director provincial de Ediciones Bonaerenses. Me vas a contar sobre estos libros que me trajiste, Las voces bárbaras de Leopoldo Brizuela, otro gran amigo que se nos fue temprano, sobre el renglón de la Pampa, poetas bonaerenses, hay acá, y en la planicie, literatura de la llanura, que es para chicos. Eso por un lado, y Manuel por otro lado, mira, tenemos tarea. Si tenés por ahí para leer el fragmento de la novela que ganó, adelante. Y si no, tenemos la novela hasta que salió ahora un vidrio, por editorial, ¿cómo dijiste se llamaba la editorial nueva esta? Ninguna orilla. Ninguna orilla, del amigo Marcos Croto, que le mandamos un abrazo. Próximo bloque, arrancamos leyendo algo tuyo. Vale. Y después me vas a contar cómo es escribir en Chacabuco, qué diferencia es con escribir, por ejemplo, en Capital, y también que hablemos un poquito de Haroldo Conti, cómo se lleva Chacabuco con ese figurón. Tenemos a Manuel Puig con General Villegas, que hay una relación ahí de tensa calma. ¿Qué pasa con Conti y con Chacabuco? En un ratito nada más, en Narraciones Extraordinarias. Bonaerenses hoy. Seguimos con la visita de Guillermo Korn, que es el director provincial de Ediciones Bonaerenses, que organizó este concurso de novela Eve Ward, que ganó Manuel Crespo con su novela, repetimos el hombre, ¿cómo era? En el cielo un hombre. En el cielo un hombre. Pero como esa novela todavía no salió publicada, porque el premio es la publicación, y el premio se dio casi 2 semanas, ¿no? Más o menos. Nos vas a leer un fragmento de tu más reciente novela publicada, que salió, que se llama Un vidrio. Un vidrio. A ver, vamos a ver cómo escribe este muchacho que salió ahora nuevo, que ganó este premio. Voy a leer sin anteojos, lo cual ya es un desafío más que grande. Y ya dice que ya realmente sos un muchacho, porque si no, no vería Sí, nada. ya estoy bastante grande. Y un par de párrafos nomás. Arranco por el principio, por donde se debe. Casi no cabía en la cama, me contaron. Mi piel se cebó alrededor de los drenajes que brotaban como tallos de entre mis costillas, y mis rasgos se agolparon en una expresión nueva y difícil. Rebalsé sin remedio. A mamá la impresionaron mis párpados rellenos, papá me habló de mis brazos gigantescos y mis piernas monumentales, y uno de mis amigos me dijo que lo que más lo sorprendió fueron mis orejas, que mantuvieron el tamaño original y resaltaron la ilusión de que me habían inflado como una caricatura. Cuando veían a un visitante con el celular en la mano, los enfermeros irrumpían en el box y le exigían que lo guardara. Una censura innecesaria. Nadie se hubiera atrevido a sacarme una foto o grabar un video de mi cuerpo deformado. Mi coma era solo de ellos. Ninguna imagen podía replicar la sensación de estar ahí conmigo, verme ahí, presenciarme justo donde yo no estaba. Espectacular, Manuel Crespo leyendo un fragmento de Un vidrio, su novela publicada, repetime el nombre de la editorial que ya me olvidé. Ninguna orilla. Ninguna orilla. Lindo, muy lindo sello editorial, muy cuidada la edición. La verdad que está muy bonita. ¿Y la escribiste en Capital o la escribiste en Chacabuco? Esta la escribí en varios lugares durante un montón de tiempo. Cacho en Chacabuco, Buenos Aires, un tiempito. El primer borrador es de Madrid. El borrador era espantoso. Madrid es formidable ciudad para vivir y me parece que también me distraje un poco con la ciudad. Pero sí, con la ciudad, ¿no? Me imagino no solo con la ciudad. La ciudad, no, fuimos ahí, estuvimos un tiempo. Ese jamón es imposible. Entre ellos, sí, esa vida, nada, increíble. Pero bueno, ahí fue el primer borrador y en el medio pasaron mucho tiempo y fui y vine, así que es un poco de varios lugares. ¿Y cómo te fue modificando, moldeando la escritura Madrid, Chacabuco, Capital, esos lugares por los que pasaste? ¿Sentís que de alguna manera se ve reflejado en tu escritura o acompañó ese proceso de escritura? Sí, pero más que el espacio, lo que pasó fue mucho tiempo, digamos. Esto tiene... El primer borrador de haber sido 2015, poner hace un montón de tiempo, ya 10 años. Y en el medio escribí otras cosas, escribí la otra novela. Pasaron muchas cosas en el medio. Fui padre, nos mudamos 500.000 veces, la pandemia,
cambio de rutina, viajes y demás. Entonces es como un poco un cúmulo de situaciones que exceden al espacio, pero que también lo incluyen, por supuesto. Uh-huh. ¿Y cómo hacerse el lugar para escribir en medio de ese cúmulo de situaciones? Porque no es fácil, ¿no? Uno tiene que escribir, sobre todo en nuestros países, donde hay que elaborar un montón para que te alcance cada vez menos. Hay que hacerse un lugar para sentarse y escribir. Y hay que robarle horas un poco a todo y a todos, ¿no? A mi familia, por un lado, al trabajo, al propio tiempo libre, que tal vez me hubiera gustado dedicar a cosas más, por lo menos más gratificantes en lo inmediato, porque a veces las cosas no salen y tenés que resolver algo que te cuesta. Se hace como se puede. Justo en el último tiempo en Chacabuco que hablamos antes, tuve la oportunidad de tener un tiempo post trabajo, entonces me iba a una confitería de pueblo y me sentaba a escribir y el pueblo me miraba un poco como, ¿qué hace este bicho raro haciendo esto? Después se acostumbraron, porque eso ocurrió durante meses, entonces fue más simple, pero sí, es un poco robando, me parece. Hay que robar un poco de donde sea para tener un poco de tiempo y lugar. Uh-huh. Decís que te miraban como un bicho raro en Chacabuco, pero tienen un prócer literario que fue Haroldo Conti, de quien se cumplió hace poquito 100 años de su nacimiento. 100 años. ¿Cómo es escribir bajo la sombra de Conti? Si es que hay una sombra de Conti, quizás no es una sombra, quizás es simplemente hay un amigo que anda dando vueltas en el aire, o está olvidado. ¿Qué pasa con Conti en Chacabuco? Con Conti en Chacabuco, ¿qué pasa? Está presente en muchos sentidos. Todo chacabuquense que se educa en Chacabuco lee cuentos de Conti de chico. Es un personaje que sabemos que es una especie de... Yo diría, si es una sombra que da fresco, ¿no? Digamos, es una sombra linda, amorosa. Y además justo hablábamos con Guillermo afuera, la relación de Conti con Chacabuco, con su pueblo, siempre fue de mucha nostalgia, de mucho amor. No tenía esta cosa que mencionaba recién, lo de Puig, de esta tensión con respecto de sus orígenes. Él veía en sus orígenes una zona muy de cierta pureza, hasta cierto punto. Y yo creo que me imagino que el chacabuquense promedio debe estar contento con esa imagen, por lo menos. Por más que después no se valide en la realidad, eso es otra cosa, pero Conti está presente. Si tuvieras que recomendarnos un texto para entrar en el universo de Haroldo Conti, chacabuquense célebre, ¿cuál sería? Para entrar, a mí la novela que más me gusta de él es En Vida, que es una novela para mí medio fundamental, para mí, más allá de mi chacabuqués, pero están todos los cuentos de Chacabuco. Hay uno que se llama Adastra, que es el cuento de Argimón, de este personaje que quería inventarse una máquina voladora y se tiraba de distintos lugares, siempre se pegaba unos porrazos tremendos hasta que se pega el porrazo definitivo, que ocurre en un molino, creo que es el Molino Nacional, que no sé si está a esta altura del partido, o por lo menos su estructura, el edificio, pero ese cuento, La Causa también, que ya no es un cuento de Chacabuco, pero es un cuento muy potente. Los cuentos son Las 12 Abragado, hay un montón, es un grandísimo cuentista. ¿Coincidís, Guillermo Con, en que Conti es un grandísimo cuentista o no? Sí. ¿Por qué? Bueno, en principio porque lo disfruto mucho como cuentista. La balada del Álamo Carolina me parece un cuento formidable y un libro precioso. Mencionaron a los dos autores que forman parte de la colección Clásicos de la editorial, Puig y Conti. Bien. Y además tiene grandes crónicas, Conti, no solo cuentos. Tiene crónicas que exceden lo periodístico, ¿no? Recuerdo la que es sobre... La publicada en la revista Crisis, que es sobre la isla Paulino, una isla que está cercana a La Plata. Te da ganas de conocer un lugar que tiene que ver con el modo de narrar la vida de esos habitantes, un lugar venido a menos para el momento en que lo cuenta. Y creo que a veces sucede que su posicionamiento político también hace, como con otros escritores, que se menoscabe, o no que se menoscabe, no es la palabra, sino que se tenga menos en cuenta el valor literario, que en una persona como Conti era todo una misma cosa, ¿no? Porque no hacía un lugar para su literatura y un lugar para sus pronunciamientos, pero me parece que algo del carácter trágico y de sus decisiones políticas
ha opacado un poco su literatura. Recordemos que todavía hoy se encuentra en la lista entre los 30.000 detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Y dijiste antes los clásicos, Puey con General Villegas, Conti con Chacabuco. ¿Cuáles otros te puedes decir? Bueno, estos son los clásicos de la literatura bonaerense. Bueno, Eve, me imagino también desde Eve Moreno. Podría ser, Hudson podría ser, aunque no haya escrito. Enrique Hudson. Sí, aunque no haya escrito literatura en castellano. Sí. ¿De dónde era el oriundo? Chascomús, por ahí me estoy equivocando, pero de la zona. No sé, de la zona sí, no sé si. Puede ser que sí. Era por ahí, en ese momento era latifundios, estancias, claro, campos y demás, pero. Bueno, hay 2 novelas más o menos recientes. Florencio Varela dice acá. Pero sería otro Florencio Varela, me imagino, ¿no? Claro. Otras de las. Estamos hablando del 1841. Sí. Me siento en deuda porque tanto la novela de Miguel Vitagliano, que tiene en su trama fuertemente la vida de Hudson, entre otras. Y de Conrad. Y de Cunningham Graham. Bueno, toma mucho, como también la pensión que hace Hernán Roncino, ¿no? En una de sus novelas sobre. Bueno, Roncino es un clásico contemporáneo, quizás de Chivilcoy. Sí. Próximo autor de la editorial. Ah, también, ya lo tenemos ahí. Vecino mío de Almagro, además. ¿En serio? Sí, vivimos cerca. Sí, esto viene con novedad. Bien, una primicia total. Una Mañana primicia. salimos en todos los portales, mentira. Sí. Con un libro de ensayos. Muy bueno. Pero sí, nos quedamos cortos. ¿Sí? Cuando uno empieza a elegir, qué sé yo. Hay un montón. Hay un montón. Castillo, San Pedro. Abelardo Castillo. Miguel Briante. Yo lo pondría como clásico, sí. Pero bueno, Silvino Campo nació en Ciudad de Buenos Aires. Pensé que había nacido en San Isidro o algo así. No, pero también son las selecciones de las lecturas de uno, ¿no? Claro, tal cual. Porque otra vez lo mismo, tenés que hacer el recorte dentro de todo lo que vas a encontrar ahí. Y contanos estos libros que nos trajiste. Hay uno de Leo Brizuela, bueno, que era de Tolosa, por ejemplo. Sí, el libro de Leo Brizuela se llama Las Voces Bárbaras. Es un libro que Leo había proyectado hacer y no había salido nunca. Quedó en su máquina y en sus archivos. Pero tenía el título, Las Voces Bárbaras. Como idea de reunir en esos ensayos figuras que no pertenecieran a la élite y que tuvieran un carácter popular desde la música. Aparece Yupanqui, aparece Rosita Quiroga, aparece Nini Marshall, Mercedes Sosa, ayúdenme con eso. Vos lo pronunciaste Amy bien. Winehouse, ¿no? Amy Winehouse. Sí, claro. Ah, también, pero era bonaerense, Amy Winehouse. No, pero es que no son los retratos sobre los que trabaja. Crédito de pergamino. Amalia Rodríguez, por el Fado en Portugal. Claro. No, son elecciones de Leo, de escritoras, fundamentalmente de escritores, está Pepe Bianco, y de músicos. Y son retratos, crónicas, ensayos, que va recorriendo esa idea, y artistas, Discépolo, Gardel. Bien. Artistas populares. Las Voces Bárbaras de Leopoldo Brizuela, que sale por Ediciones Bonaerenses. Además tenemos ahí uno para chicos. Hay uno para chicos. ¿Qué es eso? Es En la planicie, literatura de la llanura. Son unos poemas de Fernanda Mujica, una poeta marplatense, de Arturo Carrera, que podríamos decir es otro clásico, de Coronel Pringles, y un cuento de Marcelo Díaz, escritor bahiense. Y la compilación la hizo Ana Porrúa. Bueno, es un libro ilustrado y que pretende dar un abanico de algunas de las cosas que uno podría pensar en la planicie. En la llanura pampeana. Sí. Ahí ya en la tapa veo unas vacas, el campo. Sí, eso. Todo eso que a veces vemos nada más que desde la ruta decimos que un día me voy a bajar del auto y voy a andar por el campo. Y uno no lo hace nunca, ¿no? Las ilustraciones son bellísimas porque uno dice una vaca e imagina
literalmente una vaca. A mí me gusta mucho lo que hizo Romina Pereira con Bien. estas ilustraciones, y se acompaña, no es que tenga que venir en consonancia, Ajá. pero hay un olas y... ¿Y el viento? No, olas y costas, literatura del mar, Qué lindo. que es con Hermoso. textos de Melissa de Petris, Ajá. de Mariana Suoso y Matías Moscardi. ¿Para qué edad es este libro, más o menos? No tiene una edad, es para quien quiera, Para porque mí, es para claro. chicos, pero no es primeras infancias, y de ahí yo lo Para disfruté arriba. mucho. Y soy Para chicos de 7 a 99 años. Sí, decimos, yo estoy en una franja etaria en el medio, pero lo disfruté Pero mucho. disfrutaste. Sí. Bien, entonces si alguien se olvidó el cumpleaños del Día del Niño, el cumpleaños no, el festejo para el Día del Niño, de la niñez, ahí tienen un regalo Ahí atrasado y tienen un seguro regalo. en La Llanura de Ediciones Bonaerenses. Y además tenemos un tercer último libro que es sobre poesía bonaerense. Sí, es sobre Renglón de la Pampa. Son 7 poetas bonaerenses del noroeste de la provincia. Es una compilación de Juan Fernando García. Ujú. Y los autores que están incluidos son Diego Batalla, Juliana Chacón, Leandro Gabilondo, Inés Legarreta, Juli Miranda, Sergio Rigacio y Luciano Toledo. Bien. Si pensamos en territorios, está Pergamino, Arrecifes, Chacabuco, Chivilcoy, Junín. Eso. Y hay parte de la obra publicada de estos poetas y parte de la obra inédita de estos poetas. O sea, un lindo muestrario de la poesía bonaerense. Como bonaerense, Manuel, ¿qué te hace sentir esta idea de un proyecto editorial como Ediciones Bonaerenses, la existencia del premio Beguar, la posibilidad de ser... Bueno, vos ya habías publicado, pero podría ser tu primera publicación tranquilamente y encontrar ahí un espacio. ¿Sentís que es importante que exista por parte del Estado una editorial fuerte de la provincia? Sí, definitivamente el proyecto es interesantísimo. Yo ya había publicado, pero este es un premio además que tiene mucha visibilidad y que me ha sorprendido en estas semanas también. Y eso viniste a narraciones extraordinarias, ¿no? Cualquiera. no hubiera llegado de otra manera. Claro, somos el Almorzando con Mirta Legrand de la cultura. ¿Eh? Pero sí, el proyecto, la idea de que también, digamos, no sé si lo mencionó Guillermo, pero estos libros se editan, se pueden conseguir, pero también se pueden descargar de manera online, o sea que abre una posibilidad de acceso que está buenísima, que a mí me parece muy interesante y que me da mucha expectativa también con el libro, inclusive con mi novela, poder saber que se la puedo alcanzar a alguien, a los amigos no, a los amigos que vayan y la compren, pero, pero que se pueda extender lo más posible, y eso me parece que está buenísimo y que hace falta. Próximos proyectos, acaba de salir un vidrio, va a salir ahora dentro de poquito esta novela premiada, ya tenés algo más escrito, estás pensando, vas a ver, desencillar a ver qué pasa. ¿Cuál Me es la idea? gustaría sentarme a escribir en algún momento porque este año lo dediqué mucho a corregir y a trabajar esta novela. Ahora vendrá el proceso de edición con los muchachos de Ediciones Bonaerenses, con Oliverio Coelho, que también me divierte y me interesa mucho trabajar con él. Y en algún momento sí escribir algo nuevo, estaría buenísimo. Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá. Hay que robar más tiempo, vaya a saber de Sí, dónde. no se sé roba dónde el lo voy a tiempo. sacar, pero lo voy a sacar de algún lado. así. Rascar del fondo de la olla un poco de tiempo. Exactamente, De tiempo. Totalmente. Y Guillermo, ¿cuál es el objetivo de Ediciones Bonaerenses? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, en un momento vas a decir, bueno, ya está, ya cumplí una etapa, pero dejé esto. ¿Qué sentís que vas a haber dejado como legado en Ediciones Bonaerenses? En principio, me corro del singular y lo pluralizo. Es una función pública también, pero me parece que lo ideal sería que cuando esta gestión termine, la mía por lo menos, y la editorial continúe y tenga un pilar de algunas cosas que puedan modificarse, que puedan corregirse, pero que siga existiendo. Eso sería muy importante, porque a veces el tema de las cosas que uno considera que quedan definitivamente en el tiempo, hemos visto que no sucede, ¿no? Ajá. Hemos visto que no sucede con un Ministerio de Salud, así que podría pasar en otra gestión que no se considere que una editorial pública tiene necesidad de existir. Pero sobre todo me parece que apostar a un carácter más democrático, un carácter más plural, a que haya un respeto por los distintos lectores y modos de aproximarse a un libro, sea impreso, sea digital,
y que tenga un carácter más federal también, ¿no? Que pueda no concentrarse en La Plata exclusivamente, pensando en la capital de la provincia, que dialogue con otras experiencias editoriales independientes. Eso está sucediendo, tenemos algunas coediciones, la posibilidad de la gratuidad, esto de la descarga, que me parece que a mí me impresionó cuando hicimos un recordatorio por los 5 años de la editorial, hicimos números y fuimos a estadísticas y cosas. 375.000 descargas. La verdad que me impresionó, me pareció. Y después la cantidad de títulos editados que tienen un destino social también. Ha habido miles de ejemplares para el programa Cunita Bonaerense, van a casas que se entrega la escritura y hay una pequeña biblioteca con algunos libros de la editorial. Para mí eso es muy reconfortante, que llegue a públicos que uno no está pensando necesariamente cuando piensa un catálogo. Ojalá que siga siendo así, sigamos teniendo y disfrutando de estas necesarias ediciones bonaerenses mucho tiempo más y que pronto veamos ya publicado el libro de Manuel Crespo. ¿Dónde se va a poder conseguir? ¿Dónde se consiguen los libros de ediciones bonaerenses? ¿Se podemos descargar gratis en la página? Y si no, ¿comprar dónde? Hay algunas librerías de la provincia que lo tienen, que tienen el catálogo. Eso es una cuestión de que los libreros que nos están escuchando se comuniquen con la editorial y se combina. Y también hay una tienda digital en la página de la editorial. ¿Cuál es la página? Ediciones Bonaerenses. Ahí lo buscamos. No recuerdo, pero es lo primero que aparece cuando uno pone Ediciones Bonaerenses. Ediciones Bonaerenses. Claro, que es muy complicada. .csg.gba.gov.ar, no tienen muchas siglas. Entonces, Ediciones Bonaerenses, googlean el primer Ediciones Bonaerenses que pones te tira a la página. Somos una editorial pública estatal que busca expandir la lectura. Ya ahí yo te iba a preguntar, bueno, ¿por qué es necesario tener una editorial? Listo, para expandir la lectura. ¿Por qué tenemos que expandir la lectura? Para expandir el pensamiento. ¿Por qué hay que expandir el pensamiento? Para no votar a gente que viene a tirar con todo abajo, ¿no? Para no votar más motosierra. Manuel, ¿dónde te seguimos en las redes? ¿Dónde seguimos tu carrera? Tu tránsito por la literatura. Me encuentran en @ManuelCrespo116 y en no muchos lugares más. Bien, con eso. Y en los libros, por supuesto. El último, Un vidrio. Manuel Crespo, Guillermo Korn, muchísimas gracias por esta visita. Al contrario. Y los vamos a seguir leyendo e invitando cuando tengan algo para presentar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.